de Anatomía de Diencéfalo. Mi nombre es Laura Peñuela, soy médico egresado de la Universidad Militar. Y para pues iniciar, les voy a hablar sobre brevemente sobre el contenido de esta charla. Vamos a hablar un poco sobre embriología, luego hablar pues también detenidamente de los componentes del diencéfalo, iniciando por epitálamo, luego tálamo, subtálamo y por último hipotálamo. Y también pues a lo largo de toda esta charla vamos a tener algunas imágenes de resonancia para tener una adecuada correlación radiológica. Así que, bueno, pues para iniciar con la embriología, sabemos que el sistema nervioso central aparece al comienzo de la tercera semana de gestación como una placa de ectodermo engrosado. A medida que avanza el desarrollo, los pliegues neurales que se encuentran acá se acercan entre sí y forman el tubo neural, del cual en su extremo cefálico se generan tres dilataciones. Estas las conocemos como vesículas cerebrales primarias, que son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Cuando el embrión tiene 5 semanas, el prosencéfalo se divide en telencéfalo y el diencéfalo, este último pues de la parte medial del mismo, y la literatura describe que las diferentes placas que lo componen pues del diencéfalo lo tenemos que ver como si fuera una caja. De esta manera, el techo consta de una sola capa de células ependimarias cubiertas por mesenquima vascular que juntas dan origen al plejo coroideo del tercer ventrículo. La parte más caudal, que es esta que está acá, se evagina hacia la séptima semana y se convierte en el cuerpo pineal o epífisis. Las placas alares forman las paredes laterales del tercer ventrículo, divididas por este surco hipotalámico. En la parte superior está el tálamo y en la parte inferior está el hipotálamo. A medida que avanza la actividad proliferativa, el tálamo se proyecta gradualmente hacia anterior y el hipotálamo hacia inferior, el cual se diferencia pues en un número de áreas nucleares que regulan funciones viscerales. Dentro de esto se destacan los cuerpos mamilares, los cuales forman una protuberancia sobre la superficie ventral del hipotálamo a cada lado de la línea media. Bueno, entonces como lo mencioné anteriormente, los componentes del diencéfalo están pues constituidos por el epitálamo, en este caso lo vemos de color verde, el tálamo de color azul, el subtálamo de color amarillo y el hipotálamo de color rojo. A la izquierda pueden ver un diencéfalo en un cerebro embrionario y a la derecha un diencéfalo en un cerebro adulto. Así que para iniciar con los componentes del diencéfalo, pues nos encontramos con el epitálamo, que debido al tamaño del tálamo, este se transpone medialmente y parece solo como un apéndice. Como dato importante, el epitálamo corresponde a una de las áreas más primitivas del cerebro relacionada con el olfato y es así como el neonato reconoce a su madre. Sus componentes son la vénula, la glándula pineal y la comisura epitalámica, que la vamos a ver a continuación. Bueno, la vénula es una pequeña área triangular frente al colículo superior que contiene unos núcleos avenulares que sirven como estación de relevo de la vía olfatoria hacia el tallo. ¿Listo? Sus aferencias están dadas por la estría medular del tálamo, que tiene pues unas fibras que discurren a lo largo del margen lateral de la superficie ventricular del tálamo y que vienen desde el área olfatoria y desde la región preóptica en el hipotálamo, adicionalmente pues de la amígdala, y sus eferencias van a estar dadas por el tracto avenulotectal y avenulotegmental, que en este caso las vemos pues de color naranja. La glándula pineal, por su parte, es un cuerpo pequeño en la pared posterior del tercer ventrículo que está por encima del tubérculo cuadrigémino. Los pinealocitos, que es estos que se encuentran acá, están agrupados en lóbulos separados por tejido conectivo. Y esta glándula es importante porque masas ovoides de sustancia gris que están dispuestas una a cada lado del tercer ventrículo. Laura, qué pena te interrumpo. Es que se te fue la señal por unos segundos, entonces no sé si puedas retomar desde la glándula pineal, por favor.
Ay, claro que sí. Ya repito, Gracias. ahí ya me están escuchando bien. Sí, ahí te escuchamos perfecto. ¿Quieren que repita todo lo de la glándula pineal o cómo hacemos? Desde la parte de la función. Ok, vale. Entonces, pues lo más importante es que participa en la síntesis de melatonina que está relacionada con el ciclo circadiano. Entonces, por eso, pues, esta glándula es tan importante. Ya en una segunda parte de esta charla está el tálamo, que usualmente se describe como como la puerta de entrada hacia la corteza cerebral, y esto va a ser un concepto muy importante para en adelante, pues, entender un poco más sobre la función que tiene el tálamo, que es tan importante. Bueno, entonces, el tálamo, pues son dos masas ovoides de sustancia gris que están dispuestas una a cada lado del tercer ventrículo. Están divididas por una lámina medular interna y una externa en sus porciones medial y lateral, que como la vemos es esta que está acá. Esto permite que el tálamo se divida en unos segmentos en los que existe una agrupación de núcleos cuya función principal es procesar la información antes de ser enviada a regiones específicas del cerebro. Bien, puede ser hacia corteza, hacia tallo cerebral, hacia núcleos adyacentes del tálamo o también hacia globo pálido, por ejemplo. Bueno, entonces en cuanto a los límites del tálamo, hacia anterior está el foramen de Monro, hacia posterior se encuentra el tubérculo cuadrigémino, hacia superior se encuentra el fornix, hacia inferior el hipotálamo y el subtálamo, hacia medial, como lo mencioné anteriormente, está ubicado el tercer ventrículo y hacia lateral se encuentra la cápsula interna. Bueno, como lo mencioné anteriormente, el tálamo se describe como la puerta de entrada hacia la corteza cerebral y su conexión se establece por medio de la corona radiada o radiación talámica. Estas fibras atraviesan la cápsula interna en una orientación oblicua y de acuerdo a esto se dividen anterior, superior, posterior e inferior, pues teniendo de esta manera hacia anterior las fibras que pues van hacia el lóbulo frontal, hacia superior el lóbulo parietal, hacia posterior el lóbulo occipital y hacia inferior el lóbulo temporal. Este concepto es importante para entender más adelante la clasificación funcional de los núcleos del tálamo, que se dividen específicos e inespecíficos de acuerdo a la distribución que tengan esas eferencias, esa dirección que tengan las eferencias. Bueno, entonces ya para tener nuestra primera correlación radiológica, aquí tenemos una imagen de una resonancia de cerebro en un corte transversal, en una secuencia T1. Lo sabemos porque el líquido cefalorraquídeo está de color negro, la sustancia gris es pues del mismo color gris y la sustancia blanca es de un gris un poco más claro. Bueno, y esta imagen es importante para entender las relaciones que tiene el tálamo con otras estructuras adyacentes. Entonces, el tálamo lo vemos aquí esquematizado de color con la flecha de color rojo, formando las paredes laterales del tercer ventrículo, que es este que está acá. Está separado de este complejo de núcleos por la cápsula interna y además de este núcleo que es muy importante, que es el núcleo caudado, que solamente se ve su cabeza y su cola por la orientación longitudinal que tiene este núcleo. Ya hablando un poco de estos núcleos, pues digamos que lo compone al núcleo lenticular, desde medial hacia lateral, el segmento medial del globo pálido, el segmento lateral del globo pálido y el putamen, por último. Bueno, en cuanto a la topografía de los núcleos del tálamo, pues para sentar las bases que nos ayudarán a comprender en los demás módulos la organización funcional de las vías sensitivas y motoras, debemos estar familiarizados con estos núcleos. Existen dos formas de clasificarlos, la topográfica de las que les voy a hablar en esta diapositiva y la funcional que también la revisaremos más adelante. En cuanto a nivel pues, topográfico, el tálamo se subdivide en complejos nucleares por bandas de sustancia blanca que están presentes a lo largo del mismo, la cual se conoce como lámina medular interna, que fue la que mencioné anteriormente, que está dispuesta en una forma de Y. De esta manera tenemos un complejo nuclear anterior, unos núcleos de la línea media, núcleos mediales, complejo nuclear lateral que se divide en ventral, es decir, lo que está hacia abajo, dorsal, lo que está hacia arriba, y los núcleos posteriores. Bueno, iniciemos entonces con el complejo nuclear anterior, que está acá, limitado por las dos fibras de la lámina medular interna.
que pues es un agrupamiento de neuronas que forman el tubérculo anterior. Este tubérculo va a recibir aferencias desde los cuerpos mamilares a través del tracto mamilotalámico y sus eferencias se dirigen hacia la corteza cingulada en relación con pues el sistema límbico. Bueno, en cuanto a los núcleos de la línea media, el que destaca es este núcleo centromediano. Tiene aferencias que provienen desde el pedúnculo cerebeloso superior, la formación reticular y desde el fascículo lenticular, que es este que está acá. Tiene diferencias que se dirigen hacia el núcleo caudado y hacia el putamen. Eso quiere decir que este va a ser un núcleo inespecífico porque, como lo vamos a ver más adelante, no, sus fibras no se dirigen hacia corteza y esto pues lo hace ser inespecífico. Bueno, ya en cuanto a los núcleos mediales, se destacan los núcleos intralaminares que también hacen parte de los núcleos inespecíficos, por eso no vamos a ahondar tanto en estos núcleos, y está también el núcleo dorsomedial, que es este grande que se encuentra acá. Las aferencias provienen desde el globo pálido, que es este número 7 que está acá, desde el núcleo basal de Meynert, y desde el hipotálamo, que es este 8 que está acá, y adicionalmente también por los núcleos ventrales adyacentes. Sus eferencias pues se dirigen hacia corteza frontal a través de la radiación talámica anterior. Bueno, ya entonces pasamos al complejo nuclear lateral y pues iniciamos por los ventrales, que son estos que se encuentran abajo: el ventral anterior, el ventral lateral, el ventral posterolateral y el posteromedial, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. El núcleo ventral anterior tiene aferencias que provienen desde el globo pálido y que se dirigen hacia la corteza premotora. El núcleo ventral lateral tiene aferencias que provienen desde el pedúnculo cerebeloso superior y desde el globo pálido igualmente, y sus eferencias se dirigen directamente hacia el giro precentral. A diferencia del núcleo ventral posterolateral, que tiene aferencias que provienen desde el lemnisco medial relacionadas con pues el homúnculo somatosensorial, y las eferencias que se dirigen directamente hacia el giro poscentral. Por su parte, el núcleo ventral posteromedial tiene aferencias que provienen desde el lemnisco trigeminal y se dirigen también hacia el giro poscentral. Bueno, ya ahora hablamos de los dorsales, que son estos que se encuentran arriba. Como les mencioné anteriormente, es importante tener en cuenta este concepto de que ventral es hacia abajo y los dorsales se encuentran arriba. De estos núcleos, pues importante saber que las aferencias provienen de los núcleos talámicos adyacentes y que sus aferencias se van directamente hacia el lóbulo parietal. Por último, tenemos el complejo nuclear posterior, que se compone del núcleo pulvinar, que es uno de los más grandes, y del cuerpo geniculado lateral y el cuerpo geniculado medial. Las aferencias del cuerpo geniculado lateral provienen de las fibras del tracto óptico, ¿cierto? Es esta imagen es este gráfico que vemos aquí arriba, que se dirigen hacia la corteza visual, mientras que el cuerpo geniculado medial recibe aferencias que provienen del colículo inferior y que sus eferencias se dirigen hacia la corteza auditiva. Por último, el pulvinar recibe aferencias de estos cuerpos geniculados y las eferencias se dirigen hacia el lóbulo parietal y dorsal temporal. De esta manera, entonces, podemos entender la clasificación funcional de las que les mencionaba anteriormente, donde los núcleos que son específicos se pueden dividir en de relevo o de asociación, dependiendo de si se dirigen pues a partes específicas de la corteza, mientras que los inespecíficos no se dirigen a corteza pues específicamente. Listo, entonces espero que hasta aquí pues vayamos entendiendo todo. Ya la tercera parte de esta charla viene pues, vamos a hablar del subtálamo, que comprende una zona de transición entre el diencéfalo y el tegmento del mesencéfalo. Contiene núcleos del sistema extrapiramidal dados por la zona inserta, el núcleo subtalámico y el globo pálido. Entonces iniciemos por el globo pálido, que sabemos que se divide por una fibra mielinizada en un segmento medial y lateral, que es este que está esquematizado por el número 6, tiene conexiones entre sí, como lo vemos acá, y a su vez con el putamen y con el núcleo caudado, que es el número 8.
El segmento medial recibe aferencias desde el núcleo subtalámico, que es este número 4, y también de la sustancia negra a través del tracto nigroestriado, que pues esto hace parte del movimiento voluntario. Bueno, la zona inserta es esta número 1, que es una franja de sustancia gris que se encuentra dorsal al núcleo subtalámico, es decir, hacia arriba, e inferior al tálamo, entre los campos de Forel H1 y H2. Estos campos son una densa malla de haces de fibras denominados según su relación con la zona inserta. H1 sería este 2 que está acá, que se encuentra dorso medial a esta y que también se conoce como fascículo talámico, y H2 es este que se encuentra acá por el número 3, que se encuentra ventromedial a la zona inserta y que también se conoce como fascículo lenticular. Esta zona inserta es importante porque es una estación de relevo. Por último, el núcleo subtalámico, que se ubica entre los campos de Forel H2 y la cápsula interna, es decir, es este 4 que está acá. Sus células contienen glutamato y ejercen efectos excitadores sobre el globo pálido. Y es importante pues mencionar y pasarnos a esta parte del gráfico, donde vemos que el fascículo lenticular se va a unir con el ansa lenticularis y juntos van a formar el fascículo talámico que se dirige hacia los núcleos ventrolaterales del tálamo, de los cuales pues ya hablamos en las diapositivas anteriores. Y ya por último, tenemos el hipotálamo, que es el centro regulador más importante del sistema nervioso autónomo, aunque pues cumple también otras funciones que las veremos más adelante. Es la porción más anterior del diencéfalo, se encuentra debajo y anterior al tálamo, forma las paredes laterales del tercer ventrículo por debajo del surco hipotalámico, perdón, que es este que está acá. Aquí nos ubicamos en el hipotálamo y que tiene unos puntos de referencia externos que son muy importantes. El quiasma óptico, el tubo cinerio y los cuerpos mamilares que se encuentran en relación con la fosa interpeduncular. Está unido a la hipófisis por el infundíbulo, que es esta estructura que encontramos acá. Bueno, aquí está una segunda diapositiva que pues nos orienta en la correlación radiológica. Es nuevamente una imagen de resonancia en un corte sagital medio, donde pues también en una secuencia T1, donde vemos esas relaciones que tiene el hipotálamo y el tálamo en esta imagen. Entonces, de color azul, perdón, señalado por la flecha azul está el hipotálamo y señalado por la flecha morada se encuentra el tálamo. Bueno, en cuanto a la organización nuclear, pues sabemos que cada mitad del hipotálamo, perdón, está atravesada por el fórnix. Esto permite la división entre las regiones medial y lateral del hipotálamo. El hipotálamo medial, a su vez, se divide en tres regiones: una región supraóptica, una región tuberal y una región mamilar, cada una con un número pues, de núcleos que son los que vemos en esta diapositiva. En la región supraóptica, a la región supraóptica pertenecen el núcleo supraóptico, el núcleo preóptico, el paraventricular y el área hipotalámica anterior. A la región tuberal pertenecen el núcleo arqueado, el núcleo ventromedial y el núcleo dorsomedial. Y por último, a la región mamilar pertenecen el cuerpo mamilar, el área hipotalámica posterior y el núcleo tuberomamilar. En esta diapositiva entonces nos podemos ubicar un poco más fácil pues topográficamente con los núcleos que mencioné anteriormente. Esta es la región supraóptica, la región tuberal y la región mamilar, de acuerdo a estas estructuras que les mencioné que son de importancia en las relaciones externas que tiene el hipotálamo. Bueno, adicionalmente, cabe mencionar que podemos dividir al tálamo según su contenido de mielina en regiones ricas en mielina, que incluye pues los cuerpos mamilares, y las regiones pobres en mielina, que reúnen los demás núcleos. Entonces, para hablar de las áreas ricas en mielina, pues sabemos que tienen aferencias que provienen directamente desde el hipocampo a través del fórnix y que terminan aquí a nivel de los cuerpos mamilares, y también fibras que provienen del pedúnculo del cuerpo mamilar, que sería este número 13. Las eferencias están esquematizadas aquí también de color naranja, que las integran el fascículo mamilotalámico, que es este 14 que ya lo vimos en las diapositivas anteriores, y el fascículo mamilotegmentario. Bueno, las áreas pobres en mielina tienen más aferencias,
que están constituidas por el fascículo telencefálico medial, las fibras pálido-hipotalámicas. También provienen fibras desde el fórnix, ya que tienen una división hacia el núcleo supraóptico y de la estría terminal, y sus eferencias van a estar dadas por el tracto hipotálamo hipoficiario y por el fascículo longitudinal dorsal. Las funciones más importantes que tiene el hipotálamo, entonces, pues las podemos resumir en esta diapositiva. Pues a nivel autonómico participan el núcleo anterior que tiene, pues responde a una actividad parasimpática, hacia una actividad parasimpática, perdón, y el núcleo dorsomedial y posterior responde pues participa pues en la actividad simpática. Adicionalmente, se relaciona con los cambios de temperatura. El anterior se estimula cuando aumenta la temperatura, mientras que el posterior se encarga de conservar una temperatura diferente a la del ambiente. También el hipotálamo participa en la regulación pues, de todo el proceso del hambre, pues tanto de la ingesta de líquidos como de sólidos. Y se han descrito centros como el de la saciedad, perdón, que está localizado en el núcleo ventromedial, y también el centro activo de la alimentación que se encuentra en la región lateral. En cuanto a la actividad neuroendocrina, pues sabemos que desde los núcleos paraventricular y supraóptico salen los tractos hipotálamo hipoficiarios, los cuales sintetizan vasopresina y oxitocina respectivamente. También pues el núcleo ventromedial participa en la secreción de ACTH y el núcleo arqueado en la de prolactina. Por último, también tenemos que el núcleo supraquiasmático participa en la regulación del ritmo circadiano a través de la vía retino-supraquiasmática, en la cual pues se transmite información de la intensidad lumínica para controlar estos ritmos. Entonces, para recordar, el hipotálamo corresponde a una de las áreas más primitivas del cerebro que está relacionada con el olfato, entendiendo que esta es la forma en la que el neonato reconoce a su madre. En un segundo punto, el tálamo no solo es la puerta de entrada de las fibras aferentes somatosensoriales hacia corteza, sino que también es un punto de relevo de las fibras eferentes motoras pertenecientes al sistema piramidal. El subtálamo guarda una correlación íntima con el sistema extrapiramidal, y el hipotálamo se relaciona con funciones de supervivencia, participando en la regulación de la temperatura corporal a nivel neuroendocrino, emocional y del sistema nervioso autónomo. Bueno, ya para finalizar esta charla, quise traerles esta imagen que me pareció pues muy bonita, en donde pues sabemos que, bueno, entendemos más bien que la mente es como un paracaídas que solo funciona si se abre. Entonces, agradezco a todos por haber abierto sus mentes a esta charla, por su asistencia. Espero que todo haya quedado pues claro, y pues nos veremos en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Laura, por esa charla tan completa, a pesar de que sea un tema tan complejo. Si algún asistente tiene alguna duda, algún comentario que desea hacer, pueden enviarlo por el chat o abrir el micrófono si lo desean. Y la doctora Pilar, no sé si quiera dar algunas palabras o algún comentario sobre la charla. Sí, muchas gracias. Pues indudablemente quiero felicitar a Laura. Yo creo que ha hecho un trabajo excelente. Fíjense que son conceptos complejos que incluso si ustedes lo podrían comprobar, muchos residentes y seguro que muchos especialistas no lo manejan tan bien. Y son conceptos que son importantes, que son prácticos y que si los integramos de una manera dinámica, como lo ha hecho Laura, yo creo que va a ser mucho más sencillo de tenerlo en la mente y de tenerlo presente para integrarlo luego a las diferentes patologías. Esa correlación con el diario vivir, con lo que tenemos con nuestros pacientes, con el desarrollo cerebral, como lo mencionaba Laura, desde conocer todo ese desarrollo no solamente embriológico, sino filogenético, primitivo, donde toda esta parte se desarrolló en diferente grado, especialmente en la escala animal. Fíjense que el olfato juega un papel muy importante en la escala animal, y en nosotros pues queda ese remanente que es importante, no tan fundamental como para los animales, pero para nosotros, para el ser humano, sigue siendo también importante, tan importante que es lo más desarrollado que tenemos al nacer,
y de esa manera pues reconocemos a la mamá por el olfato, ¿no es cierto? Pero además las otras estructuras, si las relacionamos no solamente desde el punto de vista embriológico, anatómico, sino que también ya las podemos reconocer desde la radiología y sus funciones que son primordiales, como es esa función maravillosa del tálamo como director de orquesta, como secretaria ejecutiva que permite que entra y salga por ahí información fundamental para nuestra empresa, que es el ser humano y el cerebro, que necesita tener ese detalle y ese filtro de información que entra y sale, pues esa es la figura que hace el tálamo. El tálamo es ese director de orquesta que Ginás lo llamaba así y lo ha descrito también de una manera casi poética, ¿no es cierto?, en algunos escritos que él ha hecho. Y pues obviamente el hipotálamo con todas las funciones que ha mencionado muy bien Laura, pues que también en la vida diaria lo vamos a tener con nuestro ciclo circadiano, con nuestra saciedad, con toda la parte neuroendocrina. Entonces yo creo que el que podamos hacer estas revisiones tan magistrales como realmente lo ha hecho Laura es fabuloso porque va a ser una muy buena base para tener en nuestra vida diaria y pues para poderlo aplicar con cada uno de los pacientes que se nos presente. Entender el proceso hace que sea mucho más sencillo saber cómo vamos a manejar el tratamiento, cómo es la farmacología que vamos a aportar a nuestros pacientes. O sea que me parece que ha sido muy productiva la revisión de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. No sé si alguien más quiera hacer algún comentario o quiera aclarar alguna duda que le haya quedado.